Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Que ese aplauso se pueda oír, mis hermanos. Que el infierno pueda escuchar que los hijos de Dios están aquí. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si es usted un hijo de Dios, compórtese como hijo. Dice que los hijos van a heredar todas las cosas. Amén. Todo lo que le pertenece a nuestro Hijo amado Jesucristo nos pertenece también a nosotros. Amén. Y la muerte no lo pudo detener a Jesús. El diablo no lo pudo detener a Jesús. Si a Jesús no lo pudo detener, ese Espíritu Santo lo tenemos nosotros aquí adentro. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios ha sido bueno. Vamos a entregar la reunión, mis hermanos, para que Dios pueda obrar a través de su palabra. Todos necesitamos de Él, hermanos. No solamente usted, también yo necesito de Él. Y entreguémosle la reunión al Señor. Amén. Puede cerrar sus ojos, alzar sus manos, como usted desee, como usted lo busca al Señor en lo secreto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el día de hoy. Padre, te entregamos el día de hoy, Señor. Te entregamos este día, Padre. Padre, venimos a ti, Padre, a través de tu palabra. Queremos buscarte, Señor. Dice, buscarán la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Padre, queremos ser libres de todo mal, Señor. Padre, en esta mañana no queremos irnos de la misma manera, Señor, así como hemos venido. Padre, tú dices tu palabra que tú nos infundes aliento, Señor. Nos das fuerza, Señor, a aquel que no tiene fuerza, Padre. Das propósito a aquel que no tiene propósito, Señor. Tú sanas a los enfermos, Señor, Padre. Tú restauras lo que se había perdido, Padre. Dice que tus noticias son buenas nuevas, Señor. Padre, has venido a traer libertad a tu pueblo, Padre, y no has venido a condenar, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, que has entregado a tu único Hijo amado, Señor, en quien, Padre, por Él tenemos salvación, Señor, que todo aquel que en Él crea, Señor, será salvo. Padre, tu palabra nos dice que nos basta creer, Señor, Padre, y que esa fe que creemos, pongámoslo en obra, Señor, en esta tierra, Padre, porque los días son malos, Señor. Venimos a ti, Padre, porque sabemos que tú eres la luz, Señor, que alumbra este mundo, Señor, Padre, y tú viniste a los tuyos y aquí estamos, Señor. Nosotros te recibimos, Señor, Padre. Nosotros te anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Te necesitamos este día, Padre. Necesitamos, Señor, Padre, esa fuente que salta para vida eterna, papá, esa agua que corre en ríos de agua viva en nuestro interior, Padre. Tú eres santo y perfecto, Padre, y nuevas son cada mañana tus misericordias. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, desde en este momento, Señor, Padre, porque tú harás grandes cosas en cada uno de nosotros, Señor. Creemos, Señor, Padre, que tú hasta el día de ahora trabajas, Señor, y hasta el día de ahora, Señor, tú estás cambiando naciones, Señor, estás cambiando vidas, Señor, Padre. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, 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 amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Abra su Biblia así, ahí parado, en Romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos tienen Biblia? Si los que no tienen Biblia, hermanos, usted puede comprar Biblia, tenemos Biblia. Es bueno que leamos la palabra tangiblemente en hojas, así para que podamos también tener práctica para poder también leer, escudriñar lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Para los quiénes? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Había una ley del pecado de la muerte, hermanos, que estábamos muertos nosotros por una ley dada
Lo vamos a ver. Después dice, porque lo que era posible, amén, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que tienen el Espíritu de Cristo es los que andan según al Espíritu. Dice versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria al Padre bendito. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a dar el paso que puedan pasar los niños a la escuela dominical. Todos los niños menores de 12 años. Todos los niños menores de 12 años. Amén. Amén. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Todos somos de la casa? Amén, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Había un joven ahí que había venido por primera vez? Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Cuántos vienen a poder recibir algo de parte de Dios? Si usted viene a recibir algo de parte de un hombre, usted no va a recibir nada, mis hermanos. Usted tiene que venir con esa actitud, venir a la iglesia. Voy a ir a recibir palabras de Dios. Aquí hablamos palabra de Dios, no palabras de hombres. Amén. Mi hermano, usted viene por primera vez, ¿cierto? ¿Alguien lo puede traducir ahí? ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Axel. Welcome, Axel. Welcome. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la familia del Señor. Amén. Usted tiene que venir aquí a la iglesia, mis hermanos, a poder recibir algo de parte de Dios. Amén. Nos reunimos, dice la palabra, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que Él va a estar ahí. Amén. Si nosotros nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, sabemos que nosotros podemos tener muchos pensamientos, hermanos. Venimos de muchas culturas, pero en Cristo Jesús no hay culturas, hermanos, no hay nacionalidades. Somos de una sola familia, la familia de la fe. Tenemos que pensar con ese pensamiento para buscar la gloria de Dios y la gloria de Dios pueda
pueda manifestarse en nosotros. Dice la palabra que la creación misma, dice, anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de buscar eso, de que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros a través de Dios por su Espíritu. Dice que Él hace cosas maravillosas aquí en la tierra. Amén. Él no puede hacerlo a través de otra persona o de un ser humano o de alguien que tenga vida. Él lo hace a través de su Espíritu en los hombres. Y eso es algo tan maravilloso que Dios ha hecho, y esto no lo entendía la gente. En otros tiempos esto era algo nuevo para la gente. Entonces hoy vamos a ver que hay una ley y hay una promesa, hermanos. Hay una ley y hay una promesa. Antes Dios ha dado una ley, hermanos, a Moisés. Y de ahora, viniendo en Cristo, cumplió una promesa. Porque la promesa con la ley no es la misma, hermanos. Son cosas muy diferentes. Así como la ley o la palabra o el mandamiento. El mandamiento también es muy diferente a la palabra. El mandamiento son cosas que Dios ha dado por ordenanzas de hombres, por según a Moisés, dándole al pueblo. Pero la palabra es Cristo. La palabra es el lenguaje del Espíritu Santo. Amén. Entonces, viendo yo estas dos partes que hay y que he podido escudriñar en la palabra, entonces me he dado cuenta que hay algo terrenal y hay algo celestial. Siempre hay dos partes, hermano. Dice también que hay lo que se ve y hay lo que no se ve. Hay también lo temporal y también hay lo eterno. También hay por obras, pero también está por gracia. Está por vista, pero también está por fe. Si usted se puede dar cuenta, está la mentira o está la verdad. Está lo carnal o está lo espiritual. Está el pecado o está la santidad. Está el vestido o está el cuerpo. Está el alimento o está la vida. Está la gloria de los hombres o está la gloria de Dios. Está la fuerza de los hombres o está la fuerza del Espíritu Santo. Está lo profano o está lo santo. Está lo infierno o está los cielos. Están los demonios o están los ángeles. Y mi pregunta es, ¿con cuáles de estas dos partes nosotros caminamos? Amén. ¿Cuáles son estas dos partes que nosotros caminamos? Y Dios, en su plena sabiduría e inteligencia, mis hermanos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No se pueden comparar con los pensamientos del hombre. El pensamiento de Dios es algo que no se puede, una mente tan pequeña no puede caber la sabiduría de Dios que ha hecho sobre todas las cosas. Dice que Él tiene una mascota, Leviatán, que es el monstruo más grande y más feroz. Dice que no hay hombre que se pueda poner delante de él. Y dice que para él es su mascota, juega con él. Entonces, Dios es algo tan grande y maravilloso que nosotros no podemos comprender las cosas que ha hecho. Entonces, Dios viendo y ha hecho el mundo, dice que en el principio, dice que Él creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el abismo estaba sobre la faz de las tinieblas, estaba sobre la faz del abismo, y dice que el Espíritu de Dios se moraba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, se haga la luz, y ordenó, dice, primero los cielos y la tierra, y dijo, se haga la luz, y se hizo la luz. Dice después que Él comenzó a hacer la luz y las tinieblas, dice, apartó la luz y las tinieblas, y después hizo el día y la noche, la mañana y la tarde, y fue el primer día. Y comenzó a crear, dice el Señor, las cosas que ahora podemos ver. Había un propósito en Dios para hacer las cosas que estaba haciendo. Entonces, en la sabiduría de Dios, ahora nosotros podemos ver el Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo solamente bajaba a profetas, a jueces, a reyes. Pero ahora, viniendo la promesa, porque Dios había hecho a Adán
y lo había puesto sobre el Edén. Dice que le había dado autoridad para sojuzgar todas las cosas, para ponerle nombre a todas las aves del cielo, a todas las bestias que caminan en el campo, dice a todas las semillas, a todos los árboles, a las hierbas. Entonces dice que Adán era un hombre que tenía a Dios, dice que hablaba juntamente y directamente con Dios, pero dice Adán desobedeciendo a Dios. ¿Y creen que Dios no conocía lo que iba a pasar? Dios conoce todas las cosas. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Él ya lo conocía todo. Él es el principio y el fin. Él dice que ha preparado todas estas cosas porque Él conoce el pueblo que va a ser salvo, porque no todos vamos a ser salvos. Dice que hay un remanente escogido, dice que vamos a ser salvos. Y ese remanente, los que estamos aquí, todos nosotros pertenecemos a ese remanente porque escuchamos la voz de Dios. Dice la palabra, el que me escucha, dice, mis ovejas me siguen, escuchan mi voz y me siguen. Por eso es que nosotros le seguimos a Dios. Entonces, viendo que Adán había pecado, el pecado entró, dice, y después desde ahí dice que comenzó a reinar la muerte. La muerte reinó porque el hombre pecó. Viniendo, dice Abel, dice que tuvo una fe en querer darle una ofrenda al Señor, dándole una ofrenda al Señor, diciendo en su corazón, yo creo que nadie le dijo a Abel que haga una ofrenda al Señor. Y Caín, los dos le dieron ofrenda, pero en la Biblia no dice que alguien le había dicho que den ofrenda, sino que de ellos mismos salió. Entonces, yo me puedo decir que Abel dijo en su corazón, yo sé que mi padre pecó, pero haré una ofrenda a ver si lo puedo agradar. Y dice que hizo ofrenda y Caín también hizo ofrenda, pero Dios se agradó de una ofrenda, dice, porque la ofrenda de Abel era perfecta. La ofrenda de Abel era lo mejor, lo más gordo, el primogénito de sus ganados, porque él practicaba en el ganado, él estaba sobre los ganados. Pero y Caín estaba sobre las semillas, sobre los árboles, sobre los frutos. Entonces dice que esa fe lo movió a Dios y se agradó, dice, de Abel, y comenzó a creer Dios en el hombre y comenzó a confiar de vuelta en el hombre. Pasado Abel, dice que vino Noé. Noé también dice que creyó en Dios, dice que su fe fue contada por justicia, dice, y dice que toda su familia fue salvo, no fue destruido por el diluvio. Entonces Noé también, después de Noé, pasado el tiempo, vino Abraham. Dice que Abraham era el padre de la fe. Dios le agrada que los seres humanos le crean a Dios, sin importar las circunstancias. De la tribu de Judá, dice que la descendencia de la tribu de Judá vino Jesucristo, y Judá era una tribu que creía en el Señor. Si vemos, los hombres de Judá han marcado la diferencia. David era un hombre de la tribu de Judá y marcó la diferencia porque él enfrentó a Goliat. Caleb era un hombre de la tribu de Judá y marcó diferencia cuando fue a los espías y enviaron donde había muchos amorreos, cananeos, y dice que él no tuvo miedo y dijo, los comeremos como a pan. Entonces a Dios le encanta que nosotros le creamos al Señor, sin importar nuestra situación, sin importar lo que estemos pasando o lo que estemos viviendo o lo que estemos haciendo. Dice que nosotros debemos de fundamentar en la roca que es Cristo, mis hermanos. Y dice que en esa casa, dice que habían dos casas que habían cimentado, su casa en la arena y sobre la roca. Y dice que vinieron vientos y soplos, dice, y chocaron con ímpetu sobre esa casa. A los dos les vino, a los que fundamentó a la roca y fundamentó sobre la arena. Entonces nosotros vamos a tener esa parte también, porque vivimos por fe, no vivimos por vista. Pero ahora dice que fue puesto, dice, la roca era Cristo. Y dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Por eso que Dios le gusta que le crean. Dice que Abraham, dice, le creyó al Señor y el Señor le dio una promesa a Abraham. Le dijo, Abraham,
en tu simiente serán benditas todas las naciones. Primero le promete que iba a tener un hijo en su vejez, a Isaac, pero después le dice y le promete, viene una promesa de Dios. Y Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía las cosas que iba a acontecer. Y Dios le dijo, esta es la promesa que te doy, que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esa simiente era Jesucristo. Esa simiente era Cristo venido a la tierra en espíritu, no en cuerpo, en espíritu, pero tomó un cuerpo. Entonces, viniendo la promesa, pasaron años, dice, y vino Moisés. Y dice, antes que venga Moisés, dice la palabra que a Abraham le dijo, Dios le dijo, circuncida a Abraham. Esta será la señal para que la promesa, esta es una señal que yo pongo para que tu promesa se cumpla. Entonces es algo que la circuncisión que de muchos años ha pasado y pasado en tiempo. Y esa es la ley de Jehová. La ley manda que se circunciden al octavo día todo varón, todo hombre cuando nazca. Entonces dice, después de que Dios había dado la promesa a Abraham, dice que vino Moisés. Pasado Isaac y Jacob, vino Moisés. Dice que Jacob, cuando él hubo hambre, dice, en la tierra, y dice que se fueron a Egipto, porque en Egipto había alimento, había trigo, por una visión que José, su hijo, había tenido. Se fueron a Egipto y en Egipto estaban esclavos. Amén, estaban esclavos. Y cuando Dios ve que su pueblo estaba esclavo, entonces Él dice que libertó a través de Moisés a su pueblo. Y lo hizo de gran manera. El poderoso Dios lo hizo con señales y prodigios. Moisés era un hombre, dice, manso y humilde, un hombre bien humilde. Y Dios agarró a Moisés, se le presentó como en una zarza y le dijo, hoy tú irás a libertar a mi pueblo. Y Moisés tuvo muchas excusas, pero aún así Moisés fue obediente y fue y libertó. Dice, por el brazo poderoso de Dios, dice que Dios hizo abrir, dice, el mar, pasaron el pueblo de Israel y dice que todos los egipcios murieron ahí. Y pasando a la tierra del desierto, porque Dios los llevó al desierto para ver lo que había en su corazón y sacar las cosas que había en su corazón. Entonces lo llevó al desierto. Estando en el desierto, Moisés recibe una ley, mis hermanos, una ley dada por Dios. Dios le dio la ley a Moisés. Primero le da los 10 mandamientos. Luego le da las fiestas solemnes, las fiestas del tabernáculo. Luego le dice que el séptimo día, dice que guardarás mi reposo. Dice que era la obra completa. El día de reposo era la obra completa que Dios había hecho. Dice Dios que había trabajado 6 días y en el séptimo día dice que reposó Dios. Entonces mandó a decirle a Moisés que en ese día, dice en Éxodo 31:13, dice, en ese día, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Era el día de reposo y comenzó a dar el Señor, el Padre Dios, Jehová de los ejércitos, comenzó a traer leyes a su pueblo, porque el pueblo de Israel se corrompía y Dios tenía que poner leyes para que no se corrompan, para que no se vayan detrás de otros dioses. Y dice que el día séptimo era muy fundamental porque Dios reposó en el séptimo día. Entonces le dijo al pueblo, no harán nada, ni aún no comerán. Si van a preparar o van a comer, tiene que ser un día anterior, no van a trabajar, no van a hacer nada. Y les mandó que no hagan nada en el día de reposo. Viniendo ese día de reposo, ahora, ¿por qué Dios hizo el día de reposo que no hagan nada?
Era la obra completa de Dios. Por eso Dios tiene una sabiduría eterna, una sabiduría grande y profunda. ¿Quién la podrá entender? Cuando Dios hizo el día de reposo, significaba que era que todo hombre y ser humano no haga nada de obras, porque ya era la obra completa. Viniendo aquí en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que Jesús hacía cosas en el día de reposo. Nosotros podemos ver en el día de reposo que un hombre, dice, viniendo Jesús caminando con sus discípulos, dice que sanó a un hombre que tenía la mano seca. Entrando en una sinagoga, dice que vieron los fariseos y lo tentaban los fariseos, los doctores de la ley, que diciéndole a ver si este hombre hace algo en el día de reposo. Y dice que Jesús se levantó y dice que sanó, lo hizo estirar su mano, que tenía mano seca, y sanó en el día de reposo. Si Dios dio una ley para que nadie haga nada en el día de reposo, ¿por qué Cristo no obedeció eso? Ahora también dice la palabra, los discípulos, también dice que iban caminando hacia un lugar, dice que habían espigas y ellos arrancaron y comieron. Y le dijeron los judíos ahí que no era lícito comer o hacer algo en el día de reposo. Y Jesús le dice, ¿acaso ustedes no ven en la palabra que David entró, dice, al templo y comió los panes de la proposición? Y no solamente él, sino con los que estaban en él. Entonces dice que también comieron, dice sus discípulos en el día de reposo. También dice Dios, en la palabra dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que estaba ciego y era un día de reposo también. Dice que él untando las manos, dice con su saliva hizo barro y los puso en sus ojos del ciego y le mandó que se lavara a un estanque de Siloé. Entonces estando, dice él fue, dice que eso significaba, traducido es enviado. Y dice que él fue y se lavó, dice, y recobró la vista. Entonces también era en día de reposo, si usted puede escudriñar la escritura. Y ahora también dice un paralítico sanado, dice en Betesda. Un paralítico, dice que había un lugar, una fuente, dice un estanque llamada Betesda. Dice que Jesús entrando en ese lugar había muchos enfermos, dice, y era día de reposo. Dice que habían enfermos, habían paralíticos, ciegos, y dice que de tiempo en tiempo, dice que bajaba un ángel y movía las aguas, y cualquiera que entraba al estanque, dice que era sanado. Y el ángel venía de tiempo en tiempo y era día de reposo. Y cuando Jesús ve, dice al paralítico que 38 años estaba paralítico y no caminaba, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dice el paralítico, no hay quien me pueda meter al agua porque antes que yo me pare y quiera ir, otro entra antes que yo. ¿Quieres ser sano? Levántate y toma tu lecho y anda. Y dice que al instante él se levantó, dice, y tomó su lecho y anduvo. Y dice que encontrándole los judíos le dicen, ¿por qué caminas y agarrando tu lecho? Es día de reposo, no te es lícito. Entonces dice, el que me ha sanado, él me dijo, levanta y toma tu lecho y vete. Entonces dice que, ¿y dónde? ¿Y quién es el que te dijo que te levantes y tomes tu lecho? Y dice, buscándolo, dice, el que era sanado no lo encontró a Jesús. Y dice que era otra señal que Jesús había hecho en el día de reposo. Ahora también había una adúltera, una mujer adúltera. Y aquí es algo tan bueno que Dios nos da a mostrar que primero está el Espíritu. Vino Dios a hacer algo, un lenguaje espiritual, algo que la humanidad no conocía, algo nuevo que ni siquiera los fariseos, que eran doctores de la ley, que conocían la ley de Moisés del principio a fin, ni siquiera aún sus discípulos no entendían lo que Dios estaba haciendo en la tierra, porque el Espíritu Santo vino en carne
y comenzó a hablar su lenguaje. Hay un lenguaje espiritual que Dios da a través del Espíritu. Dice que había una mujer adúltera. Dice que una vez, dice, los fariseos queriendo tentarle a Jesús, dice que agarraron y encontraron a una mujer en el acto que estaba cometiendo adulterio. Y dice que la agarró a la mujer y llevaron y lo postraron, dice, delante de Jesús y le dijeron: Jesús, ella fue encontrada en el adulterio. Y la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. Porque la ley de Moisés, la ley que Dios había dado a través de Moisés, decía que cualquiera mujer o hombre que encuentre en adulterio tendría que ser apedreada hasta la muerte. Entonces los fariseos le dijeron eso a Jesús y dice que Jesús, viendo eso, dice que se agachó él y comenzó a escribir en la tierra. Y yo no me imagino qué era lo que estaba escribiendo Jesús. Dice que él estuvo ahí un momento escribiendo porque la ley decía eso. Ahora la palabra dice que él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplir la ley. Amén. Entonces dice que él estaba escribiendo en la ley. Escribiendo en la tierra. Entonces dice que los fariseos le insinuaban qué es lo que iban a hacer. Y cuando él se levanta, dice... Yo creo que haya dicho: si yo soy el que ha hecho la ley. Porque dice, 3 dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice que se levantó él y les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces dice que los hombres que le acusaban, dice que acusándose en su conciencia, dice que soltaron las piedras y se fueron cada uno, dice, desde el más anciano hasta el más pequeño, se fueron yendo. Y era la ley de Moisés, la ley que daba Dios a su pueblo. Cuando dice que después lo levanta la mujer y dice Jesús le dice: mira, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, ni yo te condeno, le dijo, ni yo te acuso ni te condeno. Vete, eres libre y no peques más. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Y todo eso comenzó, mis hermanos, un día cuando estaba Elizabeth con Zacarías y Dios dice que viene el ángel Gabriel y le dice a Elizabeth, tendrás un hijo. A Zacarías le dice, tendrás un hijo, concederás un hijo y le llamarás Juan por nombre. Dice que él no creyó, fue mudo, pero en el tiempo que nació dice que él comenzó a hablar. Pero después dice, se le apareció a María, el ángel Gabriel, y le dijo: María, bienaventurada eres, María, salve, porque has llenado gracia delante de Dios. Te concederás un hijo, tendrás un hijo y lo llamarás Jesús por nombre. Dice que salvará al mundo y Dios le dará el trono de David y le dará la casa de Jacob y reinará para siempre. Entonces dice que, ¿y cómo haré esto? Decía María, ¿cómo haré si no conozco a varón? Y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Omnipotente dice que estará sobre ti y tendrás un hijo. Entonces el Espíritu Santo vino hacia un hombre. Él tuvo que tener un cuerpo a través de María. El Espíritu Santo vino como persona a la tierra a traer, dice, ahí es donde la promesa de Abraham se cumplió, donde Dios había dicho que en su simiente serán benditas todas las naciones. Entonces cuando vino la palabra, que era el Espíritu Santo, vino a traer un lenguaje espiritual que no todos lo conocían. Era un lenguaje traído mismo del cielo. No todos lo podían entender porque no era una sabiduría del mundo. No era una sabiduría que pensaron que Satanás, dice, y sus demonios pensaron que habían triunfado en matar a Jesús. Sin embargo, Dios había condenado el pecado en la carne una vez por todas y para siempre, a fin de vivir por el Espíritu para la vida eterna. Esto era algo que la humanidad no lo conocía. Entonces dice que nunca se habían escuchado algo así.
Pero si Dios, sin embargo, perfeccionó la ley, no vino a deshacer la ley, sino vino a perfeccionarla, la ley, con el Espíritu Santo, trayendo un lenguaje espiritual, su voluntad y su obra completa. Muchos de nosotros no conocemos al Espíritu Santo, porque si conociéramos el Espíritu Santo, tendríamos que despojarnos de la carne, porque nuestras obras dicen otra cosa y nosotros decimos otra cosa. Entonces trajo el Espíritu Santo un lenguaje espiritual, un lenguaje que nosotros no conocíamos. Antes éramos cuerpo, hermanos, éramos cuerpo, alma y espíritu. Pero venida la promesa, ahora somos espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Esta promesa fue dicha por el profeta Joel. Dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, en el día donde dice que 120 estaban reunidos, dice, y venteó, dice, un soplo recio de repente, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que repartió, dice, lenguas como de fuego, dice, según el Espíritu daba que hablasen. El Espíritu Santo tiene su lenguaje. Dice la palabra que en otras lenguas hablaré a este pueblo y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice la palabra. El espíritu el lenguaje del Espíritu no habla a los hombres, sino habla a Dios, y nadie las puede entender porque solamente se ha de poder orar o hablar en el Espíritu, conforme al Espíritu. Entonces, en cambio, nosotros cuando a veces nos naturalizamos y nos volvemos hombres porque estamos sujetos a una carne y nos volvemos hombres, muchas veces nos afanamos y estamos caminando en la tierra con las cosas que se ven. Dice que Dios, el hombre natural, el cristiano natural, habla cosas naturales, carnales y terrenales que habitan aquí abajo. Dice que en generaciones, en tiempos, ha hablado palabras enseñadas por hombres, palabras enseñadas por ellos mismos, creyendo que lo que aprueban según ellos es la verdad. Mientras en cambio el hombre espiritual habla no palabras de sabiduría humana, sino palabras, dice, que vienen del Espíritu, palabras que son enseñadas, dice, por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el hombre natural no puede cambiar, dice que él se esfuerza en cambiar de lo natural a lo espiritual. El hombre carnal se esfuerza en querer entrar al reino del Espíritu con sus fuerzas y quiere cambiar de lo natural a lo espiritual. La palabra dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra. Entonces, hay una generación que vivimos, hermanos, una generación donde nosotros debemos de aprender a separar las cosas al César, lo que es del César, a Dios, lo que es de Dios. Debemos de aprender a no ocuparnos más de las cosas que nos rodean, porque estaremos expuestos, hermanos, a que Satanás y sus demonios nos venden los ojos y nosotros nos preocupemos con las cosas de aquí, de este mundo, qué debemos de vestir o qué debemos de comer. Nos afanamos, pero sin embargo, dice la palabra, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice la palabra, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra. Entonces, Dios nos está llamando a obrar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él lo que oye,
lo que ve, dice que Él trae a nuestro corazón y nos los manifiesta para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere para con nosotros. El Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de buscarlo, debemos de caminar con Él. No podemos caminar solos, porque si no vamos a caminar como hombres naturales. Una dependencia del Espíritu Santo continuamente, buscándole de mañana, de tarde, de noche. Eso va a hacer que nosotros estemos en la presencia de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Él es el que conoce las cosas de Dios. Dice que lo escudriña hasta lo más profundo de Dios y nos los da a conocer. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló por el Espíritu, dice, porque el Espíritu lo escudriña hasta lo más profundo de Dios y nos los da a conocer. El que es de arriba viene, dice, y es sobre todos. El que es terrenal, dice que habla cosas terrenales. El que es de arriba viene del cielo, dice, y él testifica lo que vio y oyó y da testimonio, y nadie recibe su testimonio, pero los que reciben su testimonio, estos atestiguan que Dios es veraz. Por eso que el Espíritu Santo en nosotros debe ser algo fundamental. Una vida cristiana no se puede avanzar sin el Espíritu. Hay un lenguaje espiritual, hay un lenguaje que es la palabra de Dios, el lenguaje del Espíritu. Por eso que si nos vamos a Corintios, podemos irnos a Corintios capítulo 2, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Perdón. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 18. Dice la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza, dice, tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para que pensar algo que nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo se hizo, dice, ministro, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu, o el ministerio del Espíritu. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto a la comparación de la gloria más eminente, porque
si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el mandamiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El Espíritu Santo es el Señor Cristo. Por Él el velo fue quitado. Ahora nosotros tenemos el acceso a un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, una vida espiritual, hermanos, un reino espiritual que es eterno, que es santo y es perfecto, donde Jehová de los ejércitos es el Rey de reyes, donde dice que Él está sentado en su trono alto y sublime, donde Él mismo puso a su diestra a su Hijo amado, dice, y le dio, dice, autoridad sobre todas las cosas. Dice que hay ángeles, millares de ángeles que le sirven a Jesús. Hay un mundo espiritual que nosotros, dice, no lo podemos comprender, mientras el hombre natural, dice, no lo puede percibir, porque estas cosas para él le son locura, no las puede ver ni entender, porque ellos solamente, dice, que se puede discernir espiritualmente. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu, hermanos, no a llamados a vivir en la carne. El espíritu, hay una ley que es más que la ley del espíritu. Nos podemos ir a Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Vamos a leer. Aquí estaba un hombre que era maestro de la sinagoga, Nicodemo. Y todo lo hemos visto y lo hemos leído esta parte. Dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este hombre era principal entre los judíos. Versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Espíritu Santo tiene su propio lenguaje, mis hermanos. Él lo que ve, lo que oye, eso habla en nosotros. Y muchos nosotros no recibimos su testimonio porque estamos más plantados a la ley. La ley, ahora hay una ley del Espíritu. Ahora la ley viene por causa de nuestras transgresiones, porque nosotros pecamos, porque no hay un hombre justo en la tierra como hubo uno, solamente Jesucristo. Mientras nosotros pecamos, necesitamos los mandamientos, necesitamos las leyes para poder hacer que eso sea nuestro ayo y ir hacia Cristo. Pero nosotros comenzamos en el Espíritu y el Espíritu dice que está el gozo, el fruto, dice que está el gozo, está la paz, la paciencia y los frutos del Espíritu Santo. Dice con ellos, con tal estas cosas no hay ley. No hay ley. Estas son las obras del Espíritu. Dice versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es que nos es difícil creer las cosas celestiales, hermanos. Vivimos en un mundo donde estamos atados a las cosas materiales, a donde vemos lo que nos rodea, nos jactamos con lo que tenemos, nuestras casas, nuestros autos, nuestros trabajos, nuestras empresas, y estamos vendados y no vemos el mundo espiritual, el reino espiritual que Dios ha preparado. Dice versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree y ha sido condenado. ¿Saben a quién no le creemos y somos condenados? Si nosotros no creemos al Espíritu Santo, ya somos condenados. Dice que todos los pecados nos son perdonados, pero hay uno que Dios no tolera y no es perdonado: la blasfemia del Espíritu Santo. Y Cristo era representante al Espíritu Santo. Él se movía y los discípulos se movían. Él decía, vamos a tal lugar, y los discípulos iban detrás de él. Significado del antiguo pacto, que eran como símbolos. Dice que la nube estaba en el arca, dice, en el tabernáculo, y si la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Si la nube dice que se quedaba, el pueblo tenía que quedarse. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dice la palabra. Versículo 19, y esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron, dice, más las tinieblas que la luz. El Espíritu es la luz. Dice versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Cuando el Espíritu Santo, y este era el plan perfecto que Dios hizo, que pensando que Satanás lo iba a matar a Jesús, todo iba a acabar y él, su reino, iba a prevalecer. Pero dice que el Espíritu Santo, venido a un hombre que vino como hombre, dice, y Jesús dice que tuvo hambre, tuvo sed, dice que él se cansaba, aún dice que no por la carne tenía aflicciones, se afligía, lloró también él. El Espíritu Santo comenzaba a caminar sobre la tierra, algo que el Espíritu Santo no había pasado, porque él venía solamente a traer palabra a los profetas, a cumplir un propósito, pero no ha venido a quedarse, porque una cosa es diferente. Cuando yo voy a un país de paso, solamente llevo mi maleta, no llevo todas mis cosas, pero si voy a quedarme, llevo todas mis cosas y me planto y vivo ahí para siempre. El Espíritu Santo era esta obra que él vino a quedarse a la tierra una vez por todas, y venido el Espíritu Santo a nuestro espíritu, porque un espíritu somos con él. Dice que el Espíritu Santo, como es santo y es irreprensible, dice que el pecado habitaba, dice, el hombre era corrompido, la muerte se apoderó del hombre antes que viniera Jesucristo. El pecado entró al hombre y se contaminó, era contaminado. Pero viniendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo expulsó el pecado, y el pecado tuvo que salir del espíritu y tuvo que irse al cuerpo. Por eso dice Dios, condenó el pecado en el cuerpo. Ahora ya no vivimos conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne moriréis, porque en la carne está el pecado, los deseos, pero en el espíritu dice que están las cosas de vida y de vida eterna. Dice Pablo, decía, veo una ley en mis miembros y veo otra ley, dice, en mi hombre interior, que estos dos se oponen para que no haga lo que quiera. Dice, pero doy gracias a Dios que por la ley del Espíritu sirvo a la ley del Espíritu, y por la ley de la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces ese misterio el diablo no lo conocía. El diablo no sabía que Jesús iba a ser glorificado, su cuerpo. Él pensó que había matado a Jesús, pero él no lo sabía. Una sabiduría más alta, una sabiduría que este mundo no lo conoció, porque si lo haya conocido, no lo hayan crucificado a Jesucristo. Ellos pensaron, pero no fue así. Entonces dice la palabra, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras,
son hechas en Dios. Los que practican la verdad, sus obras son hechas por Dios, hermanos. No hay nada más hermoso de habitar en la presencia de Dios. Y esto David se dio cuenta que David escribió, fue también un hombre que era conforme al corazón de Dios y vivió, dice, él luchaba, peleaba, era un hombre de guerra, él siempre estaba en la batalla. Él no era sacerdote. Dice que en esos tiempos solamente los sacerdotes podían entrar a ministrar al Espíritu de Dios en el templo. No podían entrar otra gente, pero él dice que entraba al templo de Dios, rompía también la ley. Él comió de los panes del propiciatorio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Él comenzó a obrar y era un conforme al corazón de Dios. Y él dijo, una cosa voy a demandar a Jehová. Imagínense, de demandar a Jehová. ¿Quién es el hombre para demandar a Jehová? Dice, una cosa demandaré a Jehová. Es que él se dio cuenta que no era justo que el hombre viva sin el Espíritu de Dios. Él se dio cuenta que Dios creó al hombre para que el Espíritu repose de Dios en el hombre, para que el hombre tenga comunión con el Señor. Una cosa demandaré a Jehová y esta buscaré, de habitar en su casa, dice, todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo el que nos lleva a la verdad, el que trae el testimonio de Jesús. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no somos nada. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo nosotros clamamos, Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos a decir, Abba, Padre. Con el Espíritu Santo conocemos lo que nos conviene para orar, porque Él intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene el control para ministrar a Dios. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos ministrar a Dios, porque se ministra a Dios. Dios nos ha hecho ministros competentes en el Espíritu Santo. Ministramos a Dios tanto como ministramos, también Él nos ministra, pero es a través del Espíritu Santo. Hay hombres que desean posiciones, hermanos, y es bueno porque todos estamos llamados. Hay dones, hay llamados, pero hoy en este tiempo, si usted ve en las redes sociales, tantos seres humanos que se creen que son apóstoles, son pastores, profetas, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados antes de que los llamados vengan, antes que los dones vengan, nosotros fuimos llamados a tener comunión con su Hijo, que es el Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener comunión con el Espíritu, decirle al Espíritu que Él ministre en nuestras vidas, que Él se ponga delante de nosotros, que Él fluya delante de nosotros. Amén. Dios es bueno y Él hará todas las cosas según a Él le plazca. Amén. Puede ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Dios pueda hacer su obra. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nosotros estamos muertos. Él es el que da la vida, dice. Con Él viviremos, sin Él moriremos. Con Él tendremos vida y vida eterna. Sin Él vamos a perecer. Sin Él nosotros no podemos acercarnos a Dios. El Espíritu Santo es el sello, las arras del Espíritu. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos decirle Padre a Él. Gracias, Señor, Padre. Padre, bienvenido eres, Señor, a nuestras vidas. Señor, te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu, Padre, venga a este lugar. Que tu Espíritu, Señor. Padre, hay un lenguaje espiritual, Señor, que has puesto en nosotros. Queremos fluir sobre tu Espíritu, Señor. Nos queremos despojar, Señor, de todo lo que vemos, Señor, porque es temporal. Padre, tú nos enseñas las cosas, Señor. Todas las cosas, Señor,
la cual nosotros debemos de conocer a través de tu Espíritu, la conocemos, Señor. Padre, hemos contristado a tu Espíritu, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos contristado a tu Espíritu, Señor. No contristéis al Espíritu, dice la palabra, mas ser llenos del Espíritu Santo. No os embraguéis con vino, mas ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta semana, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Nos pueda convencer de nuestros pecados, Señor. Padre, tu Espíritu Santo tiene el poder de hacer las cosas, Señor. Todo poder le fue dado al Hijo, Padre, y el Hijo le fue dado al Espíritu, Señor. Tu Espíritu está en nosotros, Señor. Tú has puesto tu Espíritu en nosotros, Señor. Queremos conocerlo más y más, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, que no queremos irnos de la misma manera, Padre. No queremos, Señor, ignorar, Señor, a tu Espíritu, sabiendo que Él vino del cielo. Dice tu palabra, lo que has visto en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oíste al oído, proclamadlo desde las azoteas. Señor, queremos ser obedientes a tu Espíritu. Padre, dice que se abrió los cielos y descendió como paloma, Señor. Padre, necesitamos a tu Espíritu, Padre, que traiga ese fruto a nuestras vidas, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Padre, si tú no estarías con nosotros? Y tú estás a través de tu Espíritu, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, Padre, de ignorar, Señor, a tu Espíritu, Padre. Que tantos días, Señor, y meses y años, Señor, hemos caminado, Señor, Padre, conforme a nuestros razonamientos, Señor. Padre, a ti venimos, Señor, para que tu Espíritu more en nosotros. No quites tu Espíritu en nosotros, Señor. Más bien, Padre, obra a través de tu Espíritu en cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido, Padre, porque sé que tú nos oyes, Señor. Y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú nos las darás, Señor, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo comience a obrar en las familias, Señor. Comience a obrar en las casas, Señor. Comience a obrar en los hijos, Señor, Padre. Que esa sombra del Omnipotente a través de tu Espíritu nos guarde, Señor. Tu Espíritu, Padre, sea exaltado en este día, Señor. Santo es Él, Señor. Que tu Espíritu, Padre, pueda ser derramado, Señor. Hemos sido faltos delante de ti, Señor. Hemos caminado, Señor, Padre, pensando que tú estás con nosotros. Caminamos, Señor, sujetándonos, Señor, a la ley, aunque es buena, Padre. Pero ¿dónde está tu Espíritu? ¿Dónde está tu Espíritu? Hay libertad, Señor. No podemos hablar, Señor, una fe, Padre, y no ponerla en obra, Señor. La fe es probada por la obra, dice tu palabra, Señor. Tu Espíritu trae libertad, papito. Nos hemos desenfocado, Señor Padre, buscando glorias de hombres, convenciendo a los hombres que pueden cambiar ellos mismos, cuando el Espíritu Santo, dice, es el que convence de pecado, Señor. No le dimos lugar a tu Espíritu, Padre, en este tiempo, pero cambian las cosas, Señor, porque sé que esta palabra no va a volver vacía, Señor. Tu Espíritu será derramado sobre tu pueblo. Padre, puertas se cierran, Señor. Enemigos retroceden y se van, Señor, trayendo, Padre, y convenciéndonos que nosotros podemos, Señor. No es con fuerza, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Oh, Zorobabel, no es con fuerza, no es con espada, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor.
Padre, veremos cosas maravillosas, Señor. Veremos gloria, Señor, Padre, en ti, las cuales has preparado, Señor, en este tiempo, Padre. En este mes, Señor, en esta semana, Señor, Padre, se cierran puertas, Señor, porque tu palabra dice: lo que tú cierras, nadie lo puede abrir, Padre. Se cierran puertas del enemigo, Señor, Padre. El espíritu de Amalek retrocede, es aniquilada a través de tu espíritu, Señor. Padre, ese espíritu que viene a atacar a nuestra retaguardia, Señor, a nuestras mujeres, Señor, a nuestras esposas, Señor, a nuestros hijos, Señor. Padre, retroceden en el nombre de Jesús. Que tu espíritu, Señor, nos guíe, Padre. En la mañana, Señor, nos pueda despertar, Señor, cada mañana para alabar tu nombre, Padre, por tu espíritu, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Oh, Señor. Podemos alabar, mi hermana. Gracias, Señor. Yo quiero invitar a las personas que quieran conocer al Espíritu Santo. Tengo una palabra de Dios y sé que la va a cumplir. Todo aquel que quiera conocer al Espíritu Santo lo va a conocer.